En el transcurso que llevamos de esta serie de estudio bíblico devocional, estamos hablando del libro de Génesis, el Bereshit, y por supuesto a través de la vida, la biografía, la historia apasionante de un hombre llamado Abraham, que justamente aquí, hoy, en el capítulo 17 del libro de Génesis, su nombre es cambiado, tanto el de él como el de Sarai, su esposa, para que ahora tengan un nuevo nombre y un nuevo propósito en el llamamiento y vivir por fe, que han sido los dos temas básicos que hemos tratado en los anteriores días. El llamado, el vivir por fe, el entrar en obediencia, el levantar altares, el sujetarnos al propósito de Dios, y todo esto lo veremos hoy en resumida forma, por supuesto, en el capítulo 17 del libro de Génesis. ¿Qué nos enseña este texto de Génesis capítulo 17? En primer lugar, que en este texto aparece el Dios Todopoderoso, nuestro Dios proveedor, el Dios que todo nos lo entrega. Ese es el Dios, el gran Shaddai. Dígalo conmigo, el Dios Shaddai, que es aquí precisamente en el libro de Génesis capítulo 17, verso 1. Dice esta palabra, léala conmigo. Era Abraham de 99 años. Mucha atención porque la edad aquí es muy importante para el tema que estamos viendo hoy. Era Abraham de 99 años cuando le apareció el Shaddai y le dijo: yo soy el Todopoderoso, Shaddai, el Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces vamos hoy a definir cuál fue ese pacto. Y con este pacto, cómo iba a ser la manera, como Dios lo iba a multiplicar, dice, en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra. Por favor, subraye en este verso 8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Este texto del capítulo 17 es extremadamente importante, porque para avanzar al capítulo 18 no podemos, sin lugar a dudas, pasar por alto el capítulo 17. Permítame continuar leyendo. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Verso 11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días, dice este texto, verso 12, por favor, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Bueno, muy bien. Y también vemos entonces en el verso 15, muy importante, dijo también Dios a Abraham. Atención, muy importante. Atención, tome nota. Génesis capítulo 17, verso 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas será Sara. Será su nombre, Sara. Génesis capítulo 17, verso 15. Vemos cómo en el capítulo 17
se producen momentos muy importantes y extraordinarios en la vida de Abraham. Número uno, cambian sus nombres, tanto el de Abraham a Abraham como el de Sarai a Sara, y además en el pacto el Señor ordena y por supuesto Abraham obedece el pacto en la circuncisión. Ya veremos un poco más en detalle de qué trata este asunto. Y la bendeciré, habla de Sara, y también te daré de ella hijo. Por favor, preste mucha atención en este texto del verso 16, porque aquí hay promesa que ya se ha venido cumpliendo desde el mismo momento de Ur de los Caldeos, cuando salieron de su casa, de su tierra, de su parentela y todo lo demás. El Señor había prometido: te llevaré a una tierra en la que yo te mostraré, te bendeciré en gran manera y serás padre de multitudes. Y te bendeciré y también te daré de ella hijo. Aquí hay una promesa, un hijo de promesa. Si la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Muy bien. Este es, a propósito, léalo ya en detalle usted en casa, el capítulo 17. Quise mencionarlo, no lo voy a leer todo porque realmente el tiempo no nos lo va a permitir, pero tenemos que avanzar. Así es que en este capítulo 17 retomemos, viene la presencia sobrenatural de Dios, el Todopoderoso, el Shaddai, y da una ordenanza de pacto en la vida de Abraham. En este tiempo vemos cómo Dios se presenta nuevamente con Abraham después de varios años, por lo menos 13 años, de los cuales Dios no había vuelto a hablar con Abraham por una razón. ¿Cuál fue? El hecho de que precisamente Sara y Abraham habían tomado una decisión en su propia fuerza, una decisión en su propia voluntad, una decisión de acuerdo a la costumbre, a la tradición de la época. ¿Cuál era? Ante la esterilidad de Sarai, Sarai consideró que era necesario entregar a su esclava Agar, la egipcia, para que se allegase a Abraham y tuviesen a través de ella descendencia. De esta historia que ya consideramos la semana anterior, viene entonces toda la descendencia de Ismael. Y por supuesto, aunque este acto fue muy fuerte para Dios, definitivamente por mucho tiempo Dios decidió no hablar con Abraham hasta este texto del capítulo 17. Entonces vemos, repito, que aquí en este texto aparece el nuevo nombre, Abraham, padre de multitudes. Y es muy importante porque si miramos a la luz de la expresión en hebreo, el nombre de Abraham, daremos cuenta que se incorporó en el nombre de Dios en hebreo, Bat Hei, Yod Hei, se incorporó la letra Hei en el nombre de Abraham. ¿Por qué es tan importante esta expresión? Esta letra en el nombre de Abraham, ¿por qué es tan importante? Porque ya no es el pensamiento del hombre natural, ya no es el concepto del hombre intelectual, ya no es el hombre en sus propias fuerzas, sino que ahora se ha incorporado al hombre, se ha incorporado a su nombre, se ha incorporado la presencia divina de Dios. Es decir, que a partir de ahora la vida de Abraham tiene un cambio radical, una renovación, una nueva manera de pensar, una nueva forma de vivir en sujeción, en obediencia, en entrega, en permanencia, en relación, en comunicación, en diálogo directo con el Padre. Esto es extraordinariamente importante porque de alguna manera, si me permite decirlo así en esta forma sencilla, dice la palabra: ya no vivo yo, mi nombre ha sido cambiado, mi pensamiento humanamente hablando ha sido cambiado, mi manera de expresarme, mi manera de considerar las circunstancias de la vida han cambiado, porque ya no vivo yo, mas Yahweh vive en mí. Esto es lo que significa un cambio de nombre. Es un cambio no solamente de actitud, es un cambio de responsabilidad, de compromiso, de entrega total. Tanto así que su nombre en Sarai
Mi princesa fue cambiado y ahora se llamará Sara, que también es princesa, pero no mi, porque nosotros con mucha frecuencia repetimos el mi esposa, mi carro, mi casa, mi dinero, mi vida, mi manera de pensar es que yo pienso así porque yo soy así y porque en mi país somos así. Ese mí tiene que salir, ese mí tiene que desaparecer, porque, repito, ya no vivo yo, sino que ahora el poder sobrenatural de Dios está con nosotros. En este caso, Sara y Abraham como pareja, como esposos. Ahora viene algo muy importante y es el tiempo de la circuncisión. Este tiempo de la circuncisión nos habla de una señal de pacto. Mientras que Sara va ahora a ser madre, es decir, que al ser cambiado el nombre de Saraí al nombre de Sara, es decir, en ese momento se produce también algo sobrenatural en su vida, y es que Saraí, mi princesa, siendo una mujer estéril, ahora pasa a ser Sara, y al pasar a ser Sara viene la promesa inmediata en su nueva vida, en su nueva relación con Dios, a ser una mujer fértil. Por lo tanto, de tu esposa daré un hijo, y viene esta promesa. Con el cambio de nombre hay una nueva vida. Esto, por favor, quiero que lo entendamos desde el punto de vista de cada uno de nosotros en nuestro diario vivir. Antes de venir al tiempo de conocer de la palabra, de estudiar la palabra, de amar la palabra y de vivir la palabra, vivíamos rodeados del mundo, de las costumbres, de las tradiciones, en la religión, en nuestra manera de pensar, desde el punto de vista psicológico, emocional, humanista, desde el punto de vista de la razón y el entendimiento, desde el punto de vista de la lógica natural del hombre en el pensamiento, humanamente hablando. Pero cuando tenemos este encuentro con nuestro Padre Eterno y venimos a nuestra vida en el propósito de la palabra, en el llamamiento y en vivir por fe, entonces nuestra manera de pensar cambia. Por eso yo repito con tanta frecuencia: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Entonces, significa que ahora que venimos a la vida en Yeshua, todas las cosas son para bien. Bueno, la Biblia dice que en el Padre todas las cosas nos ayudan, por supuesto, para bien. Pero es importante entender que aún hoy en nuestro caminar con el Padre tenemos más dificultades y posiblemente más adversidades que las que podíamos tener antes, con la diferencia que la manera como las enfrentamos, con la gran diferencia de que la manera como las evaluamos, las consideramos y las superamos, no es en nuestra razón, en nuestro entendimiento, sino única y exclusivamente en el poder sobrenatural del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios, obrando en nuestra vida. Así es que este tiempo importante de la circuncisión, mis hermanos, tiene que ver evidentemente con un compromiso. ¿Por qué es tan necesaria la circuncisión? Porque sin lugar a dudas es una parte en la que Dios necesita cumplir su propósito en nosotros. Y por otra, porque Dios no quiere que sea el hombre en su capacidad humanamente hablando el que tome injerencia o tome decisiones. Por lo tanto, esto es importantísimo. Usted recordará esa historia en el libro de Mateo, capítulo 26, verso 33. Cuando Jesús habla con sus discípulos y anuncia lo que está por venir en el tiempo de la muerte, de la crucifixión, toda esta historia. Y usted recordará que el apóstol Pedro, o el discípulo, porque aún no era el apóstol, Pedro, el discípulo, dijo: Señor, no permitas que vayas a esa circunstancia. Yo no podría negarte jamás. Yo te amo, Señor. Yo estoy contigo. Yo soy incondicional contigo. Ese hombre está hablando en su fuerza, en su entendimiento, en su capacidad. Pero el Señor inmediatamente le dice: evidentemente, mi querido Pedro, en muy poco tiempo no solamente me vas a negar una o dos, sino que me vas a negar en 3 ocasiones. Por lo tanto, el concepto circuncisión aquí significa desprendernos de la carne. Circuncidarse significa cortar el prepucio en el varón, en el miembro del varón, cortar el prepucio. Esto significa sangre, esto significa por supuesto dolor, esto significa por supuesto obediencia, y carne aquí significa cortar toda relación, todo vínculo con la carnalidad, es decir,
con el pecado. Vuelvo a mi ejemplo con con el discípulo Pedro. Pedro habló en sus emociones, Pedro habló en su entendimiento, Pedro habló en su capacidad humana y dijo: Señor, yo no te negaría. Pero el Señor, conociendo todo lo que conoce por su obviamente omnisciencia, omnipresencia, le dice: ciertamente me negarás 3 veces. Y allí viene lo importante de entender que muchas de las veces y la mayoría de las ocasiones nosotros caminamos en nuestra propia prudencia, en nuestro propio entendimiento. Por lo tanto, por varios años, Dios se ausentó de la vida de Abraham y le despojó absolutamente de Ur de los Caldeos, de la idolatría, de la religiosidad. Lo apartó completamente de la tierra de Harán, donde murió su padre, y le dijo: vete de la casa de tu padre. Lo apartó de todo lo que fue el entorno en el nacimiento de un hijo que no era hijo de promesa, con respecto a Agar, de las decisiones humanamente entre su esposa y él, que tomaron una decisión en el entendimiento y en la cultura y en las costumbres de la época. Y cuando viene el nuevo punto en el capítulo 17, y viene este nuevo pacto, entonces se produce un cambio total y radical en la vida de Abraham. ¿Por qué necesitamos estudiar tan de cerca esta historia? Porque es lo que diariamente nosotros vivimos. Cuando venimos al tiempo del ministerio, cuando venimos al tiempo de servir en el ministerio, el Señor nos está llamando a la circuncisión, que significa morir a todo pecado, a todo pensamiento, a toda iniquidad, a toda transgresión, para que nosotros seamos expresando al Rey de Reyes y Señor de Señores, para que ahora nosotros seamos amoldados a su buena, perfecta y agradable voluntad, para que nosotros podamos expresar el poder sobrenatural de Dios a través de nosotros en los testimonios que tenemos para presentar. Por lo tanto, circuncisión aquí significa despojarse de sí mismo, despojarse de tu autosuficiencia, despojarse de tu autocapacidad, despojarte del yo soy, despojarte de a mí me parece, despojarte de yo creo que debe ser así. Por lo tanto, lo comparto también con mucha frecuencia en la congregación. Cuando alguien de alguna manera nos pide consejo, hay que ser muy prudentes en esta expresión, ser consejeros tiene una extremada responsabilidad. Porque cuando somos consejeros y utilizamos la expresión a mí me parece, yo pienso, yo creo, me parece que podría ser de esta forma, estamos hablando humanamente. Estamos hablando en nuestro intelecto, en nuestra propia experiencia, en las costumbres naturales de la zona o la región donde nacimos o donde vivimos. Pero un consejero, si me permiten la expresión de consejería, solamente puede expresar de sus labios lo que escrito está y lo que la palabra dice. ¿Qué dijo el Señor? Escrito está. El Señor no dijo, a mí me parece que no solamente de pan vivirá el hombre. No, no dijo esto. Dijo, escrito está. Por lo tanto, si tú eres de aquellos que gusta dar consejos a mucha gente, no puedes dar consejos en tu propia carne porque necesitas ser circuncidado. Estoy hablando espiritualmente. Necesitas morir al yo, al pensamiento humanamente hablando, a la psicología del hombre y entrar al propósito y al llamamiento de Dios. Por lo tanto, circuncisión consiste en introducirnos en el ministerio, en el resucitar con el Señor, juntamente con Él, dice el libro de Gálatas capítulo 2, verso 20, juntamente con Él estoy crucificado, ya no vivo yo, mas el Padre eterno ahora vive en mí. De tal manera, cuando hablamos de circuncisión, el libro de Colosenses en el capítulo 2 y en el verso 11 nos menciona la circuncisión del Padre y dice, la verdadera circuncisión se halla en el Mesías. La verdadera circuncisión es el Padre, que la circuncisión aquí tiene una tipología como el bautismo. Es decir, en Colosenses nos habla y tipológicamente lo representa circuncidarnos, el morir a la carne, tipifica el bautismo cuando nosotros reconocemos y hacemos ese acto público de sumergirnos en agua para nacer de nuevo, una nueva criatura en Yeshua para servir al Señor. Así es que la manera que cada uno de nosotros tiene para vivir en el ministerio es caminar conforme a la obra maravillosa de Dios en nuestra vida, sepultando
todo pensamiento humano, sepultando toda carnalidad y permitiendo que Él obre en nosotros. El libro de Colosenses en el capítulo 3, versos 9 y 10 nos habla y nos dice que nos hemos despojado del viejo hombre y que ahora nos hemos revestido de un nuevo hombre. El libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8 nos menciona: y recibiréis el poder cuando haya venido el Espíritu Santo de Dios sobre cada uno de nosotros. Así es que despojarnos de la carne significa dejar a ese viejo hombre, a esas costumbres, a esa cultura, a ese pensamiento, a esas emociones que de una u otra manera permanentemente nos están atacando. Gálatas capítulo 2, verso 20, quiero repetirlo. Con Cristo, con el Padre eterno, estamos juntamente crucificados y ya no vivo yo, mas Él vive en mí. Y este es el verdadero cambio al que Dios nos está llamando cuando hablamos de circuncisión. Así es que hoy en circuncisión no estoy hablando en cuanto a lo que se refiere el método propiamente de la circuncisión que trabajó o que practicó Abraham, que obedeció. Observen que aquí hay algo muy interesante. Para entrar al capítulo 18 quise mencionar esta historia de la circuncisión porque nos muestra obediencia. Dice el texto en el capítulo 17, siendo Abraham de 99 años. Siendo Abraham de 99 años, cumplió con el pacto con Dios y se circuncidó, y a partir de este momento todos los demás niños de 8 años, de 8 días de nacido en adelante, y todos los hombres que estaban junto con Abraham, todos fueron debidamente circuncidados. Este es uno de los actos más importantes y extraordinarios en la vida de Abraham. En primer lugar, por lo que significa propiamente la circuncisión, por lo que significa propiamente el cortar el prepucio. Un hombre de 99 años, él mismo haciendo su propia circuncisión frente a las circunstancias de salud, frente a las circunstancias higiénicas, frente a las circunstancias que esto enfrentaban, pero obedeció, dígalo conmigo, obedeció. Porque si algo debemos resaltar en la vida maravillosa de Abraham, según lo que hemos visto en los capítulos anteriores y los que nos quedan aún por considerar, es evidentemente, número 1, la obediencia. Número 2, la fe. ¿Por qué es llamado el padre de la fe? Porque obedeció absolutamente, creyendo. Hasta este capítulo 17, Abraham ha tenido 3 encuentros o 3 visitas de Dios. La primera, una visita totalmente divina. La segunda, una visita de gloria. La tercera, el Todopoderoso, el Shaddai, en la que le indica que todo va a ser provisto por ese Dios todopoderoso. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Y ahora, mañana, si así Dios lo dispone, preparémonos, y los invito para que por favor se tomen un tiempo y lean, todo el capítulo 17, léanlo por favor. No lo he abarcado absolutamente todo. Entré al punto básico y primordial: cambio de los nombres, Abraham a Abraham, Sarai a Sara, y el punto central del capítulo 17, la circuncisión. ¿Por qué lo mencioné? Porque para entrar al capítulo 18 y hablar de la promesa de Dios y la visita de Dios, la cuarta visita de Dios a Abraham, allí en el encinar de Mamré, a mi juicio muy personal y en mi criterio muy personal, este texto del capítulo 18, la visita de Dios en el encinar de Mamré, es uno de mis textos preferidos. Es una de las historias más maravillosas que podemos encontrar en el texto bíblico. Así es que le invito, por favor, léalo en detalle, léalo cada texto, cada letra, obsérvelo con detenimiento, porque aquí hay un mensaje maravilloso para cada uno de nosotros. Capítulo 18 de Génesis será nuestro tema mañana: la visita sobrenatural del Padre en Horeb, en Horeb, a Dios, a Abraham, a Sara, y la promesa de un hijo y el cumplimiento de lo que Dios tiene para Abraham. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional y les espero mañana. Gracias por sus mensajes, gracias por sus saludos, gracias por compartir el mensaje. Y en este minuto final, como este mensaje queda grabado en la historia, les quiero decir, por favor, tiempo de oración por la tragedia ocurrida el día de ayer
precisamente en una de las iglesias, primera iglesia bautista en Texas, una tragedia lamentable en el momento del servicio. Por favor, oremos porque algo está sucediendo y precisamente algo Dios nos está enseñando frente a toda esta situación. Por la calamidad de todas estas familias, muchísimas gracias por acompañarnos y nuestras oraciones para ellos. Bendiciones. Muy buen día. Shalom.